Estás escuchando Es Radio, Albacete. Ahora en Es Radio, Es Innova Empresa. Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos un martes más, una cita en nuestro programa dedicado a la innovación y especialmente a las empresas. En este martes 11 de octubre están con nosotros nuestros amigos de IGECOM y hoy me acompaña Sergio López, gerente de IGECOM, y vamos a tratar un concepto dentro de la construcción que está pisando fuerte, que cada vez son más las personas que están optando por implementar este sistema en sus viviendas o en cualquier tipología constructiva que también puede hacerse. Hablamos del Passive House, que por lo visto viene introducido desde Alemania, pero todo ello nos va a dar más detalle, como les decía anteriormente, Sergio López. Sergio, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Elena. Bueno, vamos a empezar pues explicando lo primordial, ¿no? ¿En qué consiste esa construcción Passive House? Vale, pues el estándar Passive House es un estándar alemán de construcción que consiste en hacer viviendas de consumo casi nulo. ¿Vale? Eso es que viviendas que no necesitan calefacción en las temporadas de invierno, no necesitan prácticamente calefacción en temporada de invierno y climatización en verano. Es decir, necesitan un poco aporte de energía para tener una temperatura confortable. ¿En qué año se implementa una vivienda de este método? ¿Cuánto tiempo lleva esto pues dando sus primeros pasos, no aquí en la provincia de Albacete, pero sí, por ejemplo, en el país? Pues en el país la primera Passive House se hizo, creo recordar, en el País Vasco y se hizo en el año 2009. Es decir, que ya ha pasado años. Bueno, hablabas de esas viviendas con ese consumo casi nulo. Sí. Imagino que tendrá unos principios básicos que nos podrás ir desarrollando para entenderlo un poquito mejor. Sí. El estándar Passive House se basa principalmente en 5 pilares fundamentales, que son el aislamiento, las ventanas, el diseño libre de puentes térmicos, hermeticidad y ventilación. ¿Vale? Y si quieres, bueno, vamos hablando un poco, hacemos una pincelada de cada uno de estos principios. Pues en primer lugar, el aislamiento, pues evidentemente se aísla con más dimensión que en una construcción convencional. El aislamiento es mayor en cantidad, pero también es muy importante la planificación que se hace desde el proyecto del aislamiento. Es decir, se trabaja un aislamiento de forma continua para que no tengamos interrupciones de toda la línea del aislamiento que envuelve la casa. ¿Vale? Digamos, en resumen, en más cantidad que la normativa española, y una planificación para darle continuidad al aislamiento muy exhaustiva desde el proyecto, ¿vale? El segundo principio serían contar en el proyecto con unas ventanas de altas prestaciones, ¿vale? Pues son ventanas en función de la orientación, se pone un tipo de vidrio u otro, puede ser con control solar, sin control solar, pero en todo caso el 90% de los casos son vidrios triples bajos emisivos y ventanas pues de altas prestaciones. Y muy importante, la instalación de la ventana en obra. Se tiene que hacer una instalación muy rigurosa para que se haga de forma hermética, es decir, para que la unión de la ventana con la obra no deje puntos de fuga de entrada-salida de aire. ¿Vale? El tercer principio es diseño libre de puentes térmicos, que este principio es mucha planificación de ese proyecto para intentar que en la construcción de la vivienda no nos aparezcan puentes térmicos. Este principio va muy de la mano del aislamiento, ¿vale? Si le damos continuidad al aislamiento y no se interrumpe, pues evitamos en gran medida los puentes térmicos. Muchas veces es inevitable tener puentes térmicos, ¿vale? Por ejemplo, sin ir más lejos, un voladizo que hay que hacer en alguna vivienda para sombreamiento o por el diseño de la casa, pues cuando tenemos un puente térmico, ¿qué hacemos? Se calcula y se tiene en cuenta en el cálculo de balance energético de la casa para saber qué energía vamos a perder a través de ese puente térmico, ¿vale? Entonces, puentes térmicos intentamos evitarlos y cuando los tenemos, inevitablemente, pues se calculan y controlamos qué temperatura. Se reduzca lo máximo, ¿no? Efectivamente, intentamos minorizarlos al máximo, ¿vale? Y ya quedan 2 principios de los 5 que son los más diferenciadores con respecto a la construcción convencional, que son la hermeticidad, es uno, ¿vale? Consiste en hacer, igual que hacemos una línea de aislamiento continua por el exterior, hacemos una línea de hermeticidad por el interior. Es decir,
trabajamos una capa hermética en la vivienda para no tener fugas de aire del exterior al interior y viceversa. Esto es un desconocido en la construcción convencional porque si a alguien le preguntas qué hermeticidad tiene tu casa, pues no te sabe contestar. Ni idea. La hermeticidad es un concepto que queda al azar. Tú construyes tu casa y ¿qué hermeticidad tiene? ¿Cuánto aire me entra por las persianas, por las juntas constructivas? No lo he medido, no lo sé. Entonces es una cosa que queda totalmente al azar en la construcción por código técnico español. Aquí sí que se planifica esta capa hermética y cuando hacemos la obra se mide la hermeticidad. A través de un test de hermeticidad medimos qué hermeticidad tiene la casa para que sea, digamos, lo más estanca posible. No tengamos entradas y salidas de aire indeseadas, ¿vale? Este test yo vengo a decir siempre que es como hinchar un globo. Un globo de playa, tú lo hinchas, cierras y ves por dónde pierdes el aire. Pues viene a ser un poco eso. Metemos aire a presión en la casa y comprobamos qué fugas tiene la casa por las juntas constructivas, por las propias ventanas o por diferentes zonas que la vivienda puede ganar o perder la calefacción, por ejemplo. Entonces, la hermeticidad en Passive House se mide y tenemos que llegar a unos criterios de hermeticidad muy alta, ¿vale? Y luego decimos el quinto principio, la ventilación. Si hacemos una capa una vivienda tan hermética, pues necesitamos ventilación para respirar, para renovar el aire, para la humedad que generamos cocinando o con una ducha sacarla. Pues ahí interviene la instalación de la ventilación, ¿vale? Esta instalación es una ventilación forzada, mecánica, que funciona a las 24 horas. Viene a tener el consumo de un electrodoméstico más de la casa, como si dijéramos el frigo, que está enchufado a las 24 horas. Y lo que hace es garantizarnos un ambiente confortable en el interior de la casa. Un ambiente libre de CO2 que emitimos las propias personas, un ambiente libre de moho, de humedades. Al final, tú tienes siempre un aire renovado las 24 horas y tienes alergias, virus, que ahora está muy en relieve a raíz de lo del COVID, pues la ventilación nos garantiza tener en el interior un ambiente saludable, por así decirlo. Pero si estamos ventilando las 24 horas, la pregunta es, ¿no perdemos la calefacción? Pues estas máquinas de ventilación, pues yo les llamo un poco, son la joya de la corona, porque el plus que tiene es que ventilamos sin perder la energía que generamos en la casa, la calefacción o la climatización en verano. Y eso se hace a través de un intercambiador, un recuperador de calor, que recupera el 95% de la temperatura interior de la casa. Es decir, si en invierno estamos fuera al exterior en 0 grados fácilmente, aquí en la zona de Albacete o menos, y en el interior de la casa tenemos la calefacción puesta y tenemos un ambiente de 21, 22 grados vamos a decir, pues la ventilación hace que a través del intercambiador, el recuperador de calor, el aire que va a salir de la casa y el que va a entrar, los pone en contacto sin mezclarse y le cede la temperatura el uno al otro. De modo que si de fuera tenemos 0 grados y al interior 22, el aire que nos va a pasar va a ser a 21 grados. No a 0 grados como si ventiláramos abriendo las ventanas. Entonces, solamente necesitamos ese pequeño grado que perdemos en el intercambio, solo necesitamos calefacción para climatizar ese grado que perdemos en el intercambio. Pero no nos vamos de 0 a 22. ¿Vale? Claro, Sergio, que bueno, es una cosa la que estás diciendo que a priori parece como imposible, ¿no? Concebirla, pero ¿qué supone? O sea, ¿qué ahorro energético supone una vivienda construida con este modelo de Passive House respecto a una vivienda que no está construida con él? Pues eso es muy dispar porque el consumo de las viviendas puede ser muy diferente dependiendo de la zona o la tipología constructiva, pero por hablar en números y centrarnos en estadísticas, pues se dice que con respecto a las construcciones, a la edificación ya construida, las edificaciones existentes, hay un ahorro en torno del 90% en calefacción y en refrigeración, y en construcciones nuevas hechas por código técnico, cumpliendo la normativa española, pues la diferencia es en torno a un 75% de ahorro. ¿Vale? Sobre todo ahora conforme están las cosas con la subida de la luz, los carburantes, etc. Y yo tengo otra pregunta, Sergio, y es que, por ejemplo, tú me estás hablando de este modelo en el que al final pues tenemos una vivienda pues casi totalmente eficiente, ¿no? ¿Hace falta
que yo, por ejemplo, instale placas solares en casa? Pues para la certificación Passive House no es un requisito indispensable tener placas solares, porque Passive House se centra en que la vivienda no consuma, es decir, que los consumos de energía sean muy pequeños, pero si el poco consumo que tenemos, además ponemos placas solares y lo solventamos con energías renovables, pues al final el poco consumo que tienes lo haces de forma eficiente, pues mejor que mejor. Vamos, que puede ser un complemento. Puede ser un complemento modelo. Perfecto. Es más, la certificación Passive House, si contemplamos energías renovables, existe la certificación Classic en Passive House y luego la certificación Plus, que es cuando ya intervenimos con energías renovables, Plus y Premium. Es decir, Passive House reconoce el tratamiento de energías renovables y digamos que diferencia la certificación. Bueno, y además de todo este ahorro energético, que es muy importante, obviamente, hay algunos otros beneficios, porque antes también nos comentabas, ¿no? Ese Sí. Aire tan puro que dejábamos en casa. No sé si, bueno, coméntanos alguno de los otros beneficios. Pues beneficios es la salud principalmente, porque según estudios el aire contaminado el aire del interior de las viviendas está más contaminado que el del exterior. Aun con todo el tráfico que tenemos y con todos los agentes contaminantes que hay en el exterior, el interior de las viviendas respiramos un aire más contaminado. Esto es por la humedad que generamos cuando cocinamos, nos duchamos, o por la propia respiración del ser humano, que respiramos oxígeno, desprendemos CO2, y ese CO2 pues hay que tratar que no supere unos ciertos niveles. ¿Vale? Entonces la salud es uno de los puntos primordiales. Luego el confort, porque no tienes cambio de temperatura de una estancia a otra, porque la ventilación, digamos que es una ventilación que pone en común a todas las estancias de la casa. Metemos aire por unas estancias y la sacamos por otra, entonces la temperatura es constante en las diferentes estancias. Y luego pues en temas de salud, sobre todo, es lo que más en relieve se pone en el Passive House, que yo me gusta poner el ejemplo de un matrimonio durmiendo una noche en una habitación. Estamos respirando, tenemos una habitación cerrada, el CO2 que desprendemos supera niveles altos. Un ambiente con un CO2 saludable sería 500 ppm, que son partículas por millón de CO2 en el ambiente. ¿Vale? Un ambiente saludable tiene 500 ppm. Pues durmiendo una noche, un matrimonio en una habitación, pues se pueden llegar a 2.500, 3.000 ppm. Eso hace que el descanso no sea óptimo, porque estamos respirando un ambiente muy cargado de CO2 y con menos oxígeno. Entonces, el rendimiento y el descanso es mucho mejor en una casa que está ventilada y que tenemos aire renovado las 24 horas. Luego, otros componentes que aporta el Passive House es la sostenibilidad. Emitimos menos emisiones de CO2 al ambiente. La vivienda es más rentable, porque si tú, por ejemplo, vamos a hacer el símil con los coches, si tú tienes un coche que consume 1 euro cada 100 kilómetros de gasolina, no es lo mismo que el convencional que consume 7 euros de gasolina por cada 100 kilómetros. Entonces, a la hora de venderlo, si tú tienes una vivienda que consume muy poco, pues la rentabilidad es mayor. ¿Vale? Va a tener mejor público de cara a venta. Bueno, ya hemos mencionado así en pequeñas pinceladas esos beneficios que tiene Passive House. ¿Cuál sería la inversión que habría que hacer para un tipo de vivienda como este? Pues la inversión de hacer una construcción con normativa española, el código técnico, a hacerlo con Passive House, el incremento que se estima es en torno a un 10-12% de sobrecoste inicial. ¿Vale? A nosotros nos gusta decir que es más económico hacer Passive House, porque desde el minuto 1 tú has hecho un sobrecoste inicial, evidentemente, pero desde el minuto 1, el primer mes de calefacción, en una vivienda convencional, en un mes frío, no sé, vamos a hablar de una vivienda de 100 metros, pues la calefacción, vamos a decir que ese mes te vas a gastar 200 euros en calefacción, ¿vale? Pues en Passive House van a ser 20 euros. Fíjate, entonces, es que... Claro, es que... Se dice pronto. Se dice pronto, claro. Entonces, el ahorro es del inicio. Probablemente el plus que pidas de hipoteca para tú hacerte la casa... Si lo recuperes en poquitos Claro, años. la hipoteca... Tú dices, voy a pedir una hipoteca y voy a pedir 20.000 euros más para que sea Passive House. Esos 20.000 euros repercutidos en la cuota de la hipoteca va a ser menos lo que te sube la cuota que lo que vas a pagar en calefacción. O sea, el ahorro lo tienes desde el minuto 1. En el minuto 1. Claro está.
Y bueno, ya que estabas hablando de esos minutos unos, yo por ejemplo, si tengo una casa y al cabo de 2 años quiero que mi casa sea Passive House, ¿sería posible? Se puede adaptar a Passive House en una rehabilitación, pero si no vamos a rehabilitar, no es rentable. Si es una casa recién hecha, no hay punto de retorno, ¿vale? O sea, que tiene que ser desde el inicio, no puedes tener una Passive House a los 3 años. Efectivamente. Lo ideal es que la vivienda nazca pensada con los criterios Passive House y se ejecute desde el proyecto y desde el principio al final de la construcción. Una vez hecha es muy difícil, se pueden hacer cositas, pero es muy difícil que sea Passive House. En una rehabilitación, en cambio, si vas a rehabilitar la casa, sí que puedes aprovechar esa rehabilitación para aplicar los criterios y certificar bajo el estándar Passive House. Y sería al 100%, me refiero, aunque sea una rehabilitación, ¿se podría hacer al 100% Passive House? Hay una certificación, igual que está la certificación Passive House, está la certificación EnerPHit, que es también del Instituto Passive House para la rehabilitación, efectivamente. Pues la verdad es que es súper interesante, Sergio, todo esto. No sé si la gente tiene conocimiento de ello, incluso si a ti te pasa que muchas veces te llaman con un proyecto ya hecho, con una vivienda ya hecha, y al final les tienes que dar esa mala noticia de, pues mira, o es desde el inicio o no puedo hacerlo. Claro. Del todo. Recibimos llamadas en todas las fases. Desde el inicio están con el proyecto y han visto por internet que Passive House es una buena opción, entonces nos contactan y sí que estamos a tiempo de hacer una adaptación del proyecto, pero también desgraciadamente hay gente que nos contacta para consultarnos o pedirnos consejo, opinión de una vivienda que está terminando. Entonces, una vivienda que está, una construcción avanzada, es muy difícil. Se pueden aplicar parte de los criterios probablemente en función del estado de avance de la obra, claro, pero certificar la Passive House ya es muy complicado si no se piensa desde un inicio. ¿A qué retos se puede afrontar este nuevo sistema? Porque ¿cuántos años me dijiste? En el País Vasco desde 2009. En 2009 se hizo la primera Passive House en España. Bueno, y aquí en Albacete tenéis en curso, ¿no? Nosotros en Albacete Capital tenemos tres en marcha para certificar, y si no pasa nada el año que viene terminaremos y serán las primeras certificadas en Albacete. En la provincia sí que estamos ya en proceso de certificación. Está la obra recién terminada y tenemos varias en proceso de certificación. Y no sé si hay alguna ayuda a la hora de hacer una vivienda Passive House. ¿Se subvenciona de alguna forma o dan, por ejemplo, igual que con placas solares? No, las ayudas son las mismas. ¿Son las mismas? Son las mismas, sí. Sí que creo que el año pasado salió una, no sé si a través de la ley Suma, hablo con un poco de desconocimiento, pero sí que hay una norma de la ley Suma que si tú certificas, si aportas en tu construcción de la casa una certificación externa en materia de eficiencia energética, como puede ser el Passive House, sí que tienes la opción de edificar un 10% más de la edificabilidad límite. Sí, eso creo que entró en vigor el año pasado y eso... Y mira, pues también es interesante, sí, es como ese impulso. Sumar, oye, vas a aportar un sello de eficiencia energética superior al de la construcción del código técnico, pues te dejamos edificar un 10% más de lo que permita tu parcela. Sí. Pues Sergio, recuérdanos dónde podemos ir a buscar esta vivienda casi eficiente y a todos aquellos que quieran instalarse, obviamente, este método Passive House. Pues nosotros estamos en Albacete, es calle Alcalde con Angla número 52, además en oficinas recién estrenadas. Y bueno, atendemos por internet, nos pueden encontrar en redes sociales, canal de YouTube, nuestra página web. Trabajamos en toda Albacete, toda la provincia, Cuenca y Ciudad Real principalmente es nuestro ámbito de actuación. Bueno, pues sepan que ustedes que Sergio seguramente vuelva por aquí a contarnos en más detalle todo este método que desde luego es súper interesante y más, pues ahora con los tiempos que corren, ¿no? Tener una vivienda de estas características pues es casi que esencial. Muchas gracias, Sergio. Gracias a vosotros. Y ustedes, gracias otro día más por estar con nosotros. Nos vemos la semana que viene.